y me voy a trabajar donde mi padre. Mi padre le hacen la cirugía y llego a una empresa totalmente quebrada, donde no me podían pagar ni la quinta parte de lo que yo me ganaba. Donde, bueno, en una empresa donde se maneja transporte y el transporte es propio, la flota de transporte es propio, donde todos los carros estaban dañados, donde las máquinas de producción estaban dañadas, donde se estaban enfrentando a una competencia supremamente dura en ese momento en cuanto a precios de producto. Y yo llegar allá y cambiar mi corbata, mi saco y corbata, por unas botas y un delantal, para mí era, o sea, era como un espadazo, enterrar una espada en el ego. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo. A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy en Santander de Quilichao tengo el honor de presentarles a uno de mis grandes amigos de la adolescencia, con el que viví demasiados momentos mágicos y a quien desde joven admiré muchísimo por su gran capacidad para emprender, para visionar, para crear. César Patiño, bienvenido. Hola, Lexi, ¿cómo estás? Bien, súper feliz de tenerte acá en este podcast. Yo también feliz de que estemos aquí en el pueblito donde nos conocimos, donde crecimos. Muy feliz de que estemos aquí. Ay, bueno, gracias por recibir la invitación. Y a César lo invité especialmente a este podcast porque él es una persona que tiene unas grandes capacidades de liderazgo y de trabajo y siempre como que tuviste esa visión de quiero comerme el mundo. Pero algo que me llama mucho la atención de tu historia es que tú estudiaste una carrera profesional, fuiste becado casi toda tu carrera y durante un tiempo, en un momento de tu vida decidiste dejar tu carrera, tu profesión, por dedicarte al negocio de tu familia con el cual hoy trabajas y te desarrollas. Y eso es un cambio en tu vida, entonces quiero que me cuentes un poco de cómo fue ese proceso para ti de dejar esa carrera con la que tanto amor construiste para dedicarte al negocio familiar. Bueno, una larga historia. Yo de profesión soy ingeniero de sistemas, ingeniero telemático. Esa es mi pasión. Esa es mi pasión. Me encanta desarrollar código, generar nuevos programas, software. También me gusta el hardware, pero pasó algo, un tema ya que va más allá de la situación de lo que uno quiere hacer, sino de lo que a veces a uno le toca hacer. En ese entonces yo trabajaba en Banco Occidente desarrollando código en el área de tecnología del banco y hacíamos proyectos muy chéveres. De hecho, yo me sentía muy feliz de poder aplicar mis conocimientos a temas de tecnología que los veía implementados en la vida real. ¿Sí? Yo te doy un ejemplo. Nosotros en ese entonces estábamos desarrollando toda la parte de tecnología y desarrollo de código para poder que los peajes debitaran el valor del peaje con una tarjetica inteligente que va pegada en el carro y que pasara el carro sin tener que pasar dinero o algo, que leyera automáticamente la tarjetica y debitara de tu cuenta débito de tu tarjeta, normal, como si pasara la tarjeta. Entonces eran proyectos muy interesantes. Por ejemplo, en ese entonces la planilla de seguridad social que se conoce aquí, donde pagas tu salud y todo eso, se tenía que ir a pagar el banco y tenía que hacer largas filas, llamar para que te dieran un PIN de pago. Pues en ese entonces desarrollamos para que se pudiera pagar en los puntos Baloto, en los cajeros, por página web. Entonces eran cosas que yo veía reflejadas como en la vida real. Pues a veces uno que es ingeniero de sistemas hace cosas que nunca ve, que tal vez sirven en las empresas pero que luego no se ven. Y eso me gustaba. Cuando yo decidí estudiar mi carrera, eso era lo que yo quería hacer, ayudar a las personas. Pero bueno, ¿qué pasaba? Que en gran parte la decisión de estudiar una carrera que fuera alejada de lo que tenía que ver con las empresas de mis papás, pues era la necesidad de
de no depender de ellos, ¿sí? De mentalmente, pues en ese entonces, pues, 15 años, cuando me gradué del colegio, eh, pues yo lo que quería era irme lejos de ellos y no depender de absolutamente nada que De tuviera la que ver libertad de financiero, poder. nada que tuviera que ver financiero con ellos, y eso yo tenía en mi cabeza. En mi cabeza Ajá. siempre tuve que yo no podía depender económicamente y financieramente de mis papás. Yo no quería eso, no lo quería, y de hecho esa fue una de las razones por las que me fui a mi casa. Yo me fui a mi Ah, casa a los 19 años, ni siquiera había todo terminado rebelde. la universidad. Y recuerdo que alguna vez, no sé si te conté, que mi mamá me decía como que no, usted se va con lo que tiene puesto. Si se va a ir de mi casa, usted va con lo que tiene puesto, porque todo el resto de cosas, lo que usted tiene, se lo hemos dado nosotros. Entonces, si Ajá. usted se va a ir de esta casa, entonces se va con lo que tiene puesto. Me pongo toda mi ropa. Prácticamente. Entonces, de hecho, yo había comprado un carro con Ajá. mis ahorros y mis papás me habían completado, y bueno, no me pude llevar el carro porque pues no También lo había dependiendo terminado, no lo había terminado de pagar. Y entonces, en ese momento, pues emprendo ese distanciamiento de las empresas Ajá. de mis padres. Fue una época muy, muy chévere de mi vida, porque le pude, pues no tanto a ellos, sino a mí mismo, demostrar de que yo sí podía generar mi dinero y ser exitoso Ujú. dentro de la vida empresarial, ¿cierto? Empresarial como empleado, Ujú. ¿cierto? Sin tener que tocar nada que tuviera que ver con ellos. De hecho, pues fui el analista de tecnología más joven de toda la historia de Wow. Banco de Occidente. Me acuerdo tanto que la persona de recursos humanos que me entrevistaba me decía, pues que usted es un niño. Yo le, No ha terminado de criar y ya. usted necesito su diploma porque necesito ver que sea verdad, porque me acuerdo tanto que cuando yo estaba haciendo la entrevista tenía como 19 años, Ah, porque pues hice la entrevista cuando uno está en la tesis y todo eso, no había cumplido los 20 años. Y me decía, vas a ser el analista más joven de la historia de Banco Occidente. wow. Entonces, bueno, empecé a escalar rápidamente, bueno, habían varios tipos de contratos dentro del banco, y, y eso hizo que pues cogiera como cierta fama, ¿no? Entonces Ujú. el estatus social que yo tenía en el banco pues era como que, no, pues pregúntenle a César, que es el que maneja ese tema. Ajá. Entonces, no, que un proyecto nuevo, no, incluyan a la reunión a César. Y Ajá. pues eso en parte, eso lo llena a uno, ¿no? Uno lo Claro. llena, pero lo que sí definitivamente yo no compartía era el tema del tiempo. El tema del tiempo, porque yo pasaba toda mi vida en el banco. Y además Y ellos tenían eso de empleado de confianza, ¿no? sí, Entonces te llamaban a cualquier hora, cualquier sí, día. Yo me aún acuerdo me que una vez llaman. estábamos en rumba y lo llamaron a que tenía que solucionar algo y nosotros por allá todos enrumbados y César. No, y de hecho eso uno tenía que estar en un tema que se llamaba disponibilidad. Mm. Y cuando uno está en disponibilidad, pues tiene que correr a solucionar cualquier chicharrón, como le llamamos. Pero entonces resulta que, de hecho, ahorita ya después de haber renunciado al banco hace ya más de 10 años que renuncié al banco, aún como en el código yo escribía César Patiño, y uno muchas veces pues colocaba ahí como el comentario de quién hacía ese fragmento de código, Sí, aún me llaman, y pues yo digo, uy, madre, no, pues no me acuerdo, tendría que hace revisar. 10 años. Hace 10 años que se hizo ese código. Y resulta que el tema del tiempo sí no lo compartía, que muchas veces, no sé, un paseo, algo, y yo decía, no, pues, madre, O no sea, en la puedo. empresa estabas creciendo mucho, habías logrado tu estatus, habías logrado un puesto de liderazgo, pero ellos eran dueños de tu tiempo y eso te generaba insatisfacción. Sí, no, y más que todo porque yo era muy joven, entonces yo quería hacer muchas cosas, y además que como era un joven y no tenía responsabilidades, pues resulta que pues el dinero me quedaba para mí, o sea, yo no Ajá. tenía a nadie en ese momento de que me dijera, no, es que usted tiene que aportar tanto, tiene que pagar esto, tiene que pagar, no, yo tenía todo listo para ir a comerme el mundo, porque me tenía la forma de hacerlo, Ajá. ¿sí? Entonces, pero, o sea, tenía el cómo, pero no tenía el tiempo, ¿sí? Ajá. ¿Cómo hacerlo? Sí, pero ¿cómo lo iba a hacer si definitivamente tenía que estar en el banco y cumplir Claro. horarios? En ese momento yo empecé a chocar mucho con eso,
porque las llamadas a altas horas de la noche, los fines de semana, entonces era como que veces a tal cosa, veces a tal otra, y el teléfono, y el teléfono, y el teléfono. Entonces llegó el momento que no, es que no, tienes que tener un teléfono corporativo, Ujú. que ese es el tema de invasión de la privacidad de Sí. uno, y es tener un teléfono de la empresa que tienes que cargar como si fuera el tuyo. Ajá. En ese momento yo dije, no, algo está mal, y de hecho mis propios jefes me decían, César, yo creo que vos estás en el lugar equivocado. Porque a mí me gustaba era ir a las reuniones, conocer más personas, siempre como que no, hay que ir a otra ciudad, yo no, yo voy. Porque tú eres una persona muy sociable y te gusta relacionarte todo el Exacto, tiempo. y uno digamos que los paradigmas más mm, fuertes para los ingenieros de sistema es que son ratones de laboratorio, ¿sí? Claro. Y están Que allá están, encerrados. y tal cual así es. Tal cual así es, o sea, uno siempre está como en una sala donde hay muchos computadores, mucha gente desarrollando y listo, ya, escondidos. Entonces, yo siempre en mi mente decía, ¿yo qué hago aquí escondido si yo necesito es que la gente me vea? ¿Sí? Ajá. Entonces, empecé a tener, o sea, como que, bueno, me gustaba lo que hacía porque se veía reflejado, como les contaba ahorita, el tema de los peajes y esto. Pero también decía, bueno, pero acá en yo trabajaba en un edificio inteligente, Ajá. como en un 8º piso. Y allá nadie me veía, y yo decía, "Pues aquí nadie me ve", listo, yo tenía mi estatus, la gente dentro del banco sí decía, uy, no, él es bueno en esto, él es bueno en lo otro, pero pues en sí no conocía a nadie más, y era como que, bueno, sí, Y ahí ingeniero de sistema. encerradito. Resulta que en ese momento mi padre se enferma y tiene que hacerle una cirugía, y tiene que estar incapacitado 6 meses. Tiene que estar incapacitado 6 meses, y recibo una llamada, de hecho en ese momento está en el banco, recibo una llamada de mi madre donde me dice, hijo, tu papá le tiene que hacer una cirugía, va a estar incapacitado 6 meses, la empresa de Cali está muy mal, eh, yo creo que ya si tu papá se va y todo eso, es mejor venderla, cerrarla, hacer algo, porque tras de que está atravesando por un momento económico complicado, pues tu papá no va a estar, no va a poder ir. Entonces, no sé, ¿qué piensas hacer? No sé, ¿te vienes a mirar qué va a hacer con la empresa? ¿O la vendemos? O mira, revisa qué hacemos. Ujú. Mi mamá cuelga y yo, Dios santo, y yo, no, o sea, ¿qué hago? ¿Sí? Porque obviamente ya tenía un sueldo, Ujú. ya había adquirido mis cosas, como que bueno, el carro y bueno, toda la vuelta. El Ujú. carro que uno siempre había querido, En el que salíamos a dar en el que lora. salíamos, que parecía un bus. Entonces, uno en ese momento, pues, en la cabeza es como un choque muy duro porque, bueno, listo, sé que mi papá tiene que hacer una cirugía importante, sé que también estoy teniendo cierto éxito acá en donde estoy trabajando, pero que hay algo que en realidad es mío, porque pues yo soy hijo único, y yo decía, bueno, mi mamá, ¿quién más le va a decir? ¿Sí? Mm, y enfrentarme a esa realidad pues fue bastante complicado, pero al final yo digo, no, yo voy a mirar qué es lo que está pasando allá. En ese momento tomo la decisión de renunciar al banco. ¿Fue duro? Uy, no, súper complicado porque ¿Cuántos jefecitos tuviste que despedir para no, hacerlo? no, muchísimos, muchísimos, porque no solamente me despedía de ser una persona muy joven ganando buen dinero, eh, de tener un estatus social alto, no por lo que tuviera, sino por lo que significaba los conocimientos que yo tenía, estar dentro del banco, como la popularidad Ujú, también, y también el tema de mi desarrollo como profesional, ujú. porque Era tu carrera, ¿no? era mi carrera y era apenas mi segundo trabajo, porque, bueno, mi primer trabajo fue en la universidad, en investigación, pero era mi primer trabajo en una empresa. Ujú. Entonces, era como renunciar al sueño que había construido, que era paralelo a las empresas de mis papás, y que lo estaba logrando, ¿sí? Ajá. Que lo estaba logrando, pero algo en mí
y no solamente en mí, sino que muchas personas me lo decían, César, vos qué hacías allá, vos no puedes estar allá, y de hecho creo que hasta alguna vez tú me lo Sí, dijiste, ¿no? muchas veces. Ahorita que estoy ahí retrocediendo el cassette, me acuerdo que alguna vez me lo dijiste, y no solamente tú, sino que vos qué estás haciendo allá, detrás de ese escritorio, sin que nadie te vea, si a vos te gusta es relacionarte, hacer contactos. Y bueno, el tema es que renuncio al banco, me acuerdo tanto que trabajé hasta un 30 de diciembre, y me voy a trabajar donde mi padre. Mi padre le hacen la cirugía, mm, y llego a una empresa totalmente quebrada, donde no me podían pagar ni la quinta parte de lo que yo me ganaba. Donde, bueno, en una empresa donde se maneja transporte, y el transporte es propio, la flota de transporte es propio, donde todos los carros estaban dañados, donde las máquinas de producción estaban dañadas, donde se estaban enfrentando a una competencia supremamente dura en ese momento, en cuanto a precios de producto. Y yo llegar allá y cambiar mi corbata, mi saco y corbata, por unas botas y un delantal, para mí era, o sea, era como un espadazo, enterrar una espada en el ego, Claro. muy dura. De hecho, yo no sabía ni qué ponerme para ir a la fábrica. Yo a la empresa y yo, ahorita que me pongo. Y a mi papá ya lo habían operado, entonces como no tenía quien me diera una inducción, no conocía, como me alejé tanto de las cosas de mis papás, pues los empleados no me conocían. Ni conocías la industria tampoco. No, menos. O sea, nosotros somos una fábrica que realizamos y fabricamos hielo industrial en bloques, no es el cubito convencional, sino con bloques inmensos que pesan 70 kilos cada bloque. Entonces, imagínate un ingeniero de sistemas que lo único que hace es bolear código En un en un computador, y luego ir a una empresa donde hay bloques de hielo por todo lado, y de hecho queda en una plaza de mercado en la ciudad de Cali, donde es un ambiente totalmente diferente, donde no hay corbata, sino que hay carretilla, no, hay peleas, la forma de hablar, el sector, sí, peleas. O sea, hay carniceros, hay de todo, entonces qué cambio. eso fue un cambio, no, te lo juro, yo no sabía ni cómo vestirme. Yo estaba acostumbrado a mi corbata, Claro. a mi saco, a mis zapatos, a estar elegante. De hecho, hasta como la forma de hablar, o sea, como que no me cuajaba. Te relacionabas muy corporativamente, sí. Y ahora aquí con el Sí, carnicero, no, hágale. Entonces, Bueno. ese choque fue tenaz para mí, al punto de yo llegar a mi casa y decir, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Pero algo que sí yo tenía claro era que yo no me podía devolver. O sea, que la decisión ya estaba tomada. Entonces, yo empiezo pues como a empaparme del tema, y como a meterme en el cuento, ¿no? A meterme en el cuento. Fue un proceso muy difícil porque pues económicamente pues me cambió la torta. Entonces yo tenía en mi mente que yo sí o sí tenía que sacar adelante ese proyecto que me habían entregado de esta manera, y que yo tenía que, como sea, sacarlo de ahí, porque ya había tomado la decisión. Pero me empecé a encontrar con muchas cosas diferentes a las que yo tenía acá. Ejemplo, el tiempo. O sea, yo tenía la potestad de decir, hoy voy, hoy no voy, o hoy voy porque quiero ir y porque tengo que ir, pero que no hay nadie diciéndome es que tenés que poner la huella, o tenés que pasar la tarjeta, o tenés que anunciarte en la recepción. No había nadie que me dijera nada, y que tenía que levantarme por propia convicción. Entonces... y eso ya implica un reto mental, o sea, ese cambio de switch, ¿no? De chip en la mente, pero también empezar a sentir como esa pertenencia por voy porque quiero, y ya se me volvió un reto. No, y además de eso, que de ahí depende, o sea, de lo que vos hagas, depende lo que vas a ganar. Tu éxito. No, y lo que vas a ganar.
que además de eso, no solamente tienes que ganar para vos, sino que de vos depende el sueldo y el dinero de otras personas y otras familias que van a ir representadas, Ajá. porque es que resulta que es que ahorita no solamente tenías que trabajar para ganar un sueldo, sino que ahorita tenías que trabajar para generar el sueldo de otros. Ajá. Entonces eso para mí era como que, uy, no, o sea, ¿cuántas personas dependen de mí? Ujú. O sea, ¿para cuántas personas yo tengo que sostener este negocio? Porque es que si no, son familias las que van a ver afectadas. Ajá. Y fuera de eso, eh, no sé cómo lo voy a hacer, no conozco, entonces tengo que aprender y nadie me va a ayudar, o sea, no, ¿de dónde me agarro? Y no tengo un jefe que me diga, no, vas a estar en un proceso de inducción un mes mientras aprendes qué es lo que vas a hacer. Ujú. O No, eso mira, entró fue una. te voy a entregar este puesto y el hielo se hace así y estos son los clientes, entonces vos tienes que llamar y sentate aquí en este escritorio. No era así porque de hecho la primera semana yo fui a sentarme y yo, bueno, ¿y ahorita qué hago? ¿Qué hay que hacer? Entonces fue un proceso difícil, pero también de autodisciplina, porque uno, cuando no hay nadie o sea, como que no tenés como una línea donde seguir, pues Te toca pintar la tuya. sí, y además de eso, pues no puedes coger una línea más suave, ¿no? O sea, Ajá. hay muchos emprendedores que uno conoce que se levantan a las 11 de la mañana, Ajá. sí, o a las 10 de la mañana, tal vez, pero no, yo no puedo hacer una cosa de esas, ¿sí? Ujú. Porque no era solamente que estuviese arrancando, sino que estaba cogiendo algo que venía ya mal, ¿sí? Decadencia. O sea, no era empezar desde cero, sino que empezar de -10, por ejemplo. Wow. Entonces, ese proceso de transición de la corbata a las botas, que yo le llamo así, fue para mi vida personal lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, ¿sí? Al principio no lo vi de esa manera, fueron varios días de decir, yo qué estoy haciendo, yo tengo una carrera. Pensaste, es como me gustaría renunciar y dejar esto tirado y volver al mundo corporativo al inicio? Sí, ¿Lo pensaste? al inicio sí, pero si en estos momentos tú me haces la misma pregunta, no lo haría nunca, no lo haría nunca, nunca, nunca. Y si me toca empezar de -10 y -20 otra vez, yo lo haría y no me iría por el camino de ser empleado o de trabajar o de que alguien me pague por mi tiempo, no lo haría, no lo haría. ¿Por qué? Porque definitivamente de hecho, yo lo veo ya desde más atrás cuando mi mamá intentaba como, eh, bueno, usted vive aquí en la casa, pues entonces usted hace lo que yo le diga porque es que yo Ajá. soy la que pago. Ajá. ¿Sí? Es igual en una empresa. Ajá. ¿Sí? Usted hace esto porque es que yo le pago por hacer esto. Claro. Vamos al otro lado, en mi empresa. No, vos haces porque te nace hacer. Ujú. Vos haces porque depende de ti que si se hacen esas cosas la empresa salga adelante. Ujú. Vos haces porque es que yo quiero levantarme temprano porque tengo muchas nuevas ideas por hacer y las quiero poner en práctica, las quiero hacer. Entonces, esa satisfacción es muy diferente porque llega el momento donde uno dice, no, es que hoy me quiero quedar en mi casa Ujú. y hoy quiero verme una película y me quiero quedar en mi casa. Entonces, Quizás en pues, el mundo corporativo no te lo podrías permitir. no, porque vos tenés que llegar a la hora que es. Y de hecho, hasta trabajar en casa termina siendo un tema de cumplir horarios. Ujú. Entonces, esa libertad que uno puede llegar a tener es algo que para mi vida ha significado un tema donde me hace feliz, ¿sí? El tema de, bueno, en busca de la felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es sentirse feliz? Eso hace parte de construirme de mi felicidad. Por ejemplo, ahora que ya tengo hijos, Ujú. pues yo los despacho del colegio, los recibo del colegio. Si hay una reunión en el colegio no tengo que pedirle a nadie, pues simplemente voy. O si me llaman del colegio, lo que pasa es que tu hijo tiene un poquito de fiebre, ¿puedes venir por él? Sí, sí puedo ir por él, porque es que no tengo que decirle a nadie. Ujú. No, es que hay un paseo con tu hijo y es el miércoles.
¿Lo puedo decir? Sí. Sí. De hecho, a todas las fiestas y todas las cosas que me invitan, yo voy. Simplemente sí, voy a llevarlo, porque yo quiero llevar y quiero que comparta con todos sus amigos y que no, y que mi papá que no diga, no, es que mi papá tiene que trabajar, es que no le dieron permiso a mi papá. No. Eres tú el creador de ese tiempo. Entonces, yo lo veo con otros niños, ¿sí? Y es muy diferente esa posibilidad, que si yo no hubiese tomado esa decisión tan difícil que en algún momento tuve que tomar, Trabajo. pues en este momento no podría disfrutar de eso, ¿sí? Y no ha sido fácil, o sea, ha sido un proceso con muchas piedras en el camino. El paro nacional aquí en Colombia, la pandemia, han sido cosas donde uno dice, uy, no, donde estuviera en una empresa trabajando, pues no estuviera pasando por este tipo de cosas o me estuvieran O te hubieran pagando. despedido. Bueno, también me hubieran No fui despedido. Sí, también. Pero es diferente porque no solamente es, bueno, me despidieron y bueno, yo resuelvo por mí. No, es que si yo cierro la empresa, pues, no sé, tengo una empresa de 20 empleados, pero 20 empleados que tienen familia, hijos. ¿Cuántas personas llegan siendo una empresa de solamente 20 empleados? Resulta que representa un montón de familias, ya con hijos, esposas, papás, padres. No sabemos que tanta gente dependa de esos 20 empleos. Y a medida que va pasando el tiempo, uno va perfeccionando cosas, ¿sí? Entonces yo hoy puedo decir que yo solamente voy al día 3 horas a mi empresa, ¿sí? Y ¿Y te tomó cuánto tiempo lograr esa libertad de tiempo? O sea, de automatizar, porque yo me acuerdo cuando tú tomaste la empresa, que ya llegaste a un punto en donde esto se me volvió un reto y entonces no, yo no la voy a dejar quebrar y ahora la voy a hacer crecer y ahora, o sea, ya se volvió una motivación para crear cosas diferentes y empezaste a automatizar procesos y a liberar cargas y a hacer muchos cambios que te permitieran eventualmente tener esa libertad que hoy tienes. ¿Cuánto tiempo te tomó? Eso creo que más o menos 5 años. Eso tomó 5 años donde me tocó trabajar muy duro, muy duro. Más de lo que hubiese podido trabajar en una empresa, 14, 16, 18 horas al día, donde no solamente me tocaba pensar, sino también hacer. O sea, hubo el momento en que yo tenía que llevar el hielo en los camiones, dejarlos donde el cliente, coger una moto, que no sabía manejar moto, por ejemplo, que tenía que cargar el hielo y irlo a dejar, donde me tocaba manejar las máquinas de las sierras para partir el hielo, sí. Una vez te cortaste. Una vez me corté, de hecho aquí está la cicatriz. Ajá. Y ya puedo perder el dedo. Sí, prácticamente. Y aprender a hacer cada una de las cosas, o sea, cada puesto de trabajo aprenderlo a hacer. Porque es que definitivamente si vos no ser jefe sino líder, ¿sí? Para ser uno líder, pues vos tenés que saber que estás liderando, ¿sí? Y si yo soy tu jefe y vos te dedicas a vender, pues yo también tengo que saber vender, claro. ¿Sí? Tengo que tener idea o en algún momento haberlo hecho. Entonces, por ejemplo, si algún colaborador o una persona que trabaje conmigo me dice, no, es que esto no es así, o es que esto no se puede hacer, y mi respuesta es, sí se puede hacer, porque es que yo ya lo hice. Entonces no me puedes decir a mí que no, que eso no se puede hacer, porque es que yo sí ya lo hice, y lo hice por muchos años. Entonces, ese proceso de buscar gente idónea, que todo el tiempo lo estamos haciendo, porque el proceso de rotación de personas pues es alto siempre, pero es lograr que las personas que trabajen contigo también tengan amor a la empresa. Pero pues resulta que las personas se van, vuelven, se van, pero ese proceso de buscar y crear cargos que tengan labores específicas, y que si alguien se va, pues que llegue otro. Fueron 5 años donde tuve que aprender muchas cosas de todas las puestas que hay dentro de la empresa para poder tener un tema de automatización. Cuando hablamos de automatización, la gente o las personas piensan en robots, en máquinas súper tecnológicas y piensan siempre en un montón de dinero, ¿sí? Porque automatización siempre lo asocian a tener menos personas. No, resulta que automatizar es crear un proceso, crear un sistema. Y que antes haga más fácil el trabajo de las personas. Sí. Sin necesidad de excluirlo. Y el éxito que yo digo
que una empresa debe tener es que la empresa cada vez dependa menos de ti, ¿sí? Que tú como cabeza, como líder, tengas menos cosas que hacer. Ujú. Entonces, a mí a veces me dicen, no, pues que vos ya no haces nada. Sí, o sea, de hecho tengo colaboradores que me dicen, jefe, ¿y usted a qué viene? ¿En serio? Usted me queda, aparece por acá, vaya, sigue durmiendo. Ajá. Y yo le digo, no, pues yo vengo a mirar cómo están las cosas, sí, obviamente siempre voy a tener algo que hacer, pero yo a eso me he dedicado, Ujú. ¿sí? Y le trabajaste 5 años para llegar a eso. A eso, pero siempre que entre menos yo cosas tenga que hacer, mejor. Y es el mensaje que yo siempre le doy a las personas que trabajan conmigo. Entre menos dependa tu empresa de ti, esa es la escala al éxito o al funcionamiento como sistema de una empresa. Entonces, yo me acuerdo que siempre mis padres me decían, no, es que usted tiene que trabajar duro, usted tiene que trabajar duro porque entre más usted haga, menos empleados tiene y esa plata se la puede coger para usted y esa plata le queda a la empresa. Pero yo no concuerdo con esas ideas, sino que yo concuerdo con mi idea, que es entre menos me necesite la empresa, mejor. Ujú. Porque Entonces, finalmente tengo más tiempo para mí. y no solamente eso, sino que si yo no voy a poder estar operativo en la empresa, porque es que yo no voy a tener el espacio para poder ver hacia dónde voy, de poder seguirme capacitando. Por Ujú. ejemplo, yo De te digo, escalar el ajá, de negocio. escalar, porque si yo me hubiese quedado entregando hielo, como en algún tiempo desafortunadamente lo hizo mi papá, pues yo no voy a estar todo el tiempo como un caballito de batalla y no me voy a levantar la mirada y voy a decir, bueno, ¿para dónde voy? Ujú. ¿Sí? ¿Qué voy a O hacer? qué tantas oportunidades hay, o cómo miro las cosas de una perspectiva De distinta. hecho, yo te cuento una experiencia. Yo en este momento estoy en un tema de mejoramiento energético en la ciudad de Cali, donde están solamente 30 empresas de Cali en ese Ujú. proyecto. Y si mi empresa dependiera de mí y yo tuviese que coger un camión y entregar el hielo, Ujú. pues no podría estar en esas capacitaciones, estar en esas reuniones, ¿sí? Y así como ese proyecto, estoy en otros, Ujú. ¿sí? Estoy en otros. Otro ejemplo que te doy, mi empresa queda dentro de una plaza de mercado de Cali, Los verduleros, ¿cierto? los carniceros. Ajá. Sí. Y resulta que eso es una Exal, que es una entidad sin ánimo de lucro, pero es una asociación de comerciantes. Pues resulta que ahorita soy el presidente y representante legal de esa asociación. Wow. Si mi empresa dependiese de mí, yo no tuviera el tiempo para ser presidente de esa asociación Claro. y que lo que hace es que yo tenga más forma de conectarme con otras personas, ¿cierto? Y conocer a otros empresarios, conocer Ujú. personas que son importantes dentro de la ciudad, que en cierto momento terminan aportándome muchas cosas a mi empresa. Tu negocio. ¿Sí? De hecho, por eso estoy en ese programa para 30 empresas de mejoramiento energético, que ha sido un tema súper especial para mí como persona y más para la empresa, porque Ujú. tengo nuevas ideas de nuevos temas de generación de energía, que no son a base de hidrocarburos, Ujú. ¿sí? Todo el tema de energía solar, energía eólica. Entonces, bueno, un tema muy, muy, muy chévere, que a eso es lo que yo ahorita tengo que apuntarle, ¿sí? Ujú. Pero es el tema del tiempo para poder hacer todo ese tipo de cosas. Entonces yo te he hablado ya de que ahorita estoy también como presidente de una asociación de comerciantes, imagínate. Te dije que tengo tiempo para mis hijos, Ajá. ¿sí? Y mi familia, ¿cierto? Te dije que tengo tiempo también para estar en otros tipos de capacitaciones, ¿cierto? De nuevos proyectos. Y además de eso, tú me escribes y me dices, no, veámonos en Santander, yo ya no vivo acá, y te digo, sí, veámonos. Ujú. Y en la misma semana, si yo estuviera ya entregando hielo, pues yo no te puedo decir, Lixi, Ujú. Hagámoslo. hagámoslo. O si estuvieras en una empresa, tampoco. Y si estuviera en una empresa tampoco. Ahora, vámonos a un paso más. Lo que yo ahora percibo de ingresos, se tenía que morir, yo creo que hasta el presidente del banco para poder yo ganarme lo que me gano ahora, o lo que percibo, ¿sí? Ujú. No lo hubiera podido lograr, no lo hubiese podido lograr, porque para poder llegar a ese puesto, Ujú. ¿cierto? Que percibe esa cantidad de dinero, pues tiene que morirse un montón de gente, porque nadie va a soltar un cargo de esos tan Claro. fácil, ¿sí? Y no van a crear un cargo nuevo
una gerencia Y te o hubiera algo. tocado muchos años trabajar para Es- poder llegar a esa Sí, posición. muchos años. Entonces yo digo no, o sea, no, yo sé que por ejemplo para mí en este momento el dinero no representa una prioridad o una medalla de oro al éxito por el tema de lo que uno recibe como financieramente, sino que representa más en tu vida, en tu calidad de vida, eh, eso sí lo representa, tu calidad de vida sí lo representa, cosa que no hubiese podido lograr. Yo estoy, porque, ¿sabes por qué lo digo? Con tanta seguridad, porque lo veo a mis amigos. Tus colegas de cuando Sí, trabajabas. claro, Las personas- sí, y que son personas, por ejemplo, son personas brillantes, pero que no tienen un estilo de vida como el que yo tengo ahora Ujú. y tal vez se demorarán bastantes años en llegar a hacerlo. No quiero discriminar ni nada, sino que simplemente uno hace una breve comparación y lo puedo deducir de eso. Ujú. Y no compensa. Y finalmente es como que también en el mundo corporativo te esfuerzas un montón, entregas todos tus conocimientos, desarrollamos, pero siempre tienes un techo. Hasta dónde puedes llegar económicamente y hasta dónde también puedes llegar profesionalmente. Son ellos los que miden la vara, mientras que tú en el emprendimiento nunca tienes techo. No, Tú puedes con esa empresa seguir haciendo todo lo que se te ocurra y de ahí para arriba, y ya es lo que tú decidas hasta dónde quieres llegar, hasta dónde dejo ciertas comodidades para crecer la empresa o no, cómo automatizo para que escale sola y no dependa de mí y pueda seguir trabajando solo 3 horas diarias. O sea, todo depende de ti. sí, no. Y además de eso es que, qué otro negocio puedo derivar del mío? Entonces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Aparte de la fábrica de hielo, pues yo creé otro negocio que de hecho queda justamente al frente de la fábrica de hielo, que tiene que ver con todo el tema de desechables, ¿sí? Eso surgió porque con el hielo aquí en Cali, bueno, allá en Cali, pues todo va muy arraigado al tema de los desechables. Ejemplo, un choladero, ¿cierto? Para hacer el cholado necesita el hielo, pues también necesita los vasos, los colorantes, los saborizantes, el pitillo, la servilleta, ¿cierto? Entonces, como yo presto el servicio de mensajería y domicilio totalmente gratis, entonces no solamente le mando el hielo, sino que le mando todo lo demás. Ajá. Y entonces a raíz de eso, pues salió un tema de un negocio de desechables que no estaba dentro de mi radar, pero pues que vi la oportunidad y también lo puse, ¿sí? Entonces, te doy otro ejemplo. Mis padres tienen una fábrica de helados, ¿cierto? De helados. Y las máquinas que se usan para hacerle los helados también se pueden usar para hacer la lechera, la leche condensada. Yo, en el negocio de desechables, surgió por el tema del hielo, pues vendo mucha leche condensada. Ahorita estamos en un proyecto de ver cómo también poder hacer la leche condensada. Ah, Entonces van saliendo cosas y ajá. cosas y cosas y uno dice, uy, no. O sea, El techo lo pongo yo. el techo lo pongo yo y además de eso también yo quiero ganar más, Ujú, pues tengo que pensar cómo hacerlo. ujú. No, pues mando una carta pidiendo un aumento, no. O cambio de trabajo. O cambio, o mando una oferta laboral a ver dónde me suben más, no. Ujú. Yo digo, bueno, por ejemplo, yo necesitaba ganar más por un tema personal, ¿cierto? Yo no necesito tener un sueldo más alto, ¿sí? Yo no puedo decirle a la empresa, no, es que págueme más porque es que yo necesito más, no. O sea, no, como Le van a empresario decir, no puede hacer eso. muy bien, siga Sí, trabajando. exacto, no. Sino que dije, bueno, voy a cambiar. Entonces miré la posibilidad de cómo poder cambiar una máquina, ¿cierto? Que me pudiese generar más producción con la misma infraestructura que tenía. Ujú. Y exactamente eso fue lo que hice. Entonces lo pensé, ¿cierto? Hice la inversión, sí, puse esa máquina, verifiqué que funcionara y dije, bueno, listo, César se merece un aumento porque es que esto me está generando tanto Más. al mes, entonces pues de ese aumento pues puede salir un nuevo rubro para el sueldo de César, Ujú. ¿sí? Entonces, en ese tipo de cosas, entonces bueno, entonces César ya tiene los desechables, que tiene parte de un sueldo de ahí, está la fábrica y bueno, vamos a ver cómo nos va con la leche condensada, está viendo la posibilidad de un proyecto de energía, que es un tema es un proyecto que es grande con el municipio y la alcaldía de Cali, entonces por ahí también se ve la posibilidad de unos nuevos ingresos, está el tema de la plaza de mercado como presidente, también se han hecho varias cosas interesantes que he podido ayudar a mucha gente
con lo que yo he aprendido y pues que dentro de esa gente que ha ayudado pues está mi mismo negocio porque está dentro de la plaza de mercado. Claro. Entonces, definitivamente ese techo pues no depende solamente de mí, de nadie más. ¿Sí? Entonces yo miro hasta dónde lo pongo. Claro. Y si en algún momento digo, uy, no, dejémoslo ahí un ratico y voy a estar tranquilo, Ujú. pues Lo lo puedes hago hacer. y no voy a tener a nadie diciéndome, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ujú. Estás tú mismo, son tus propias voces que te dicen sí o no y vas al ritmo de él. Sí, y siempre que alguien me pregunta si yo, por X o Y motivo, eh, volviese a ser empleado, yo le diría que no quisiera volver a hacerlo, ¿sí? Ujú. En algún momento me hicieron una oferta laboral muy, muy tentadora porque, o sea, los horarios, lo que tenía que hacer era interesante porque tenía que ver mucho con lo que yo había estudiado, con lo que Ujú. había hecho ya en los trabajos que había tenido y tenía cierta libertad también. Pero yo dije, no, o sea, yo ya tengo esto, que es todo lo que he construido y que es mío además, y para tener que volver a tener que rendirle cuentas a alguien, o sea, es muy complicado y yo dije, no, definitivamente no, me quedo acá. Ahora que hablas del tema de la profesión, tu carrera universitaria, tú tienes una doble titulación. ¿Cómo, primero, de que dejaste a un lado el ser ingeniero de sistemas per se, pero ahora cómo aplicas esos conocimientos que adquiriste en la universidad a tu negocio? Porque sí sé que sí los utilizaste de cierta manera, no tal cual, pero has buscado siempre la forma de ese conocimiento de todas maneras sacarle provecho. Sí, bueno, la ingeniería de sistemas nunca ha dejado de aportar a mi tema financiero porque aún hago cositas de desarrollo, me llaman, entonces A mí nunca me han para desarrollado una nada. capacitación o algo, y sobre todo en las empresas donde trabajé, me llaman pues cobro por eso, y además que no pierdo como la conexión con lo que hice. Claro que sí he aplicado mis conocimientos a la empresa porque yo intento que todo esté sistematizado. Entonces, todo el tema de, por ejemplo, cámaras, inteligencia artificial, huellas de los empleados, el sistema de gestión contable, el sistema de costos, todo eso tiene que ver con ingeniería de sistemas. ¿Sí? Entonces yo intento que todo eso esté supremamente actualizado, ¿sí? Para que estemos como utilizando lo que esté más reciente y que tenga las mejores tecnologías, entonces en esa parte lo utilizo y sobre todo de que uno en la universidad, independientemente de la carrera que estudie, pienso, Lixi, que uno en la universidad aprende a aprender y en ese aprende a aprender, pues estás capacitado para aprender cualquier cosa y eso me ha servido para aprender muchas cosas. Yo soy ingeniero de sistemas, pues he aprendido muchas cosas de ingeniería industrial, de máquinas, de energía, de todo lo que atraviese, de termodinámica, bueno, todo este tema de electricidad. Entonces si yo no hubiese tenido esa formación como ingeniero y como ese desarrollo de la mente, como tal que uno lo hace cuando estudia, creo que los resultados serían diferentes, siento que falta mucho todavía, que tengo todavía la manzana entera para mordérmela, pero pues en estos momentos mi vida es muy diferente a la que estaba antes. Yo me acuerdo una vez que tú me contaste, creo que fue durante el tiempo de pandemia, que te tocó manejar literalmente los camiones de la empresa repartiendo helados, ¿fue? Ajá. Y que alguien Sí. te dijo, uy, César, usted todo un profesional manejando un carrito de helados, qué pesar, Sí. qué pesar. Eso fue un tema chistoso. Que la persona supiera. el Chistoso carrito de helados. porque en pandemia en la empresa en Cali, pues nosotros cerramos. Pues cerramos no de que dejamos de funcionar, sino que no teníamos a quién venderle. Entonces pues la empresa estaba cerrada.
nosotros seguimos pagándole a nuestros colaboradores normal, como si estuvieran trabajando, y mientras pasaba todo este tema, y pues yo estaba en mi casa sin hacer nada, y yo me acuerdo que yo había comprado un camión nuevo, tenía un camión nuevecito, y yo le dije a mi mamá, ve mamá, ¿por qué no vendemos helados? Entonces mi mamá me dijo, pero ¿cómo? Si no se puede abrir. Pero entonces sí se podía hacer el tema de mensajería, había domicilios. Entonces me acuerdo tanto que me traje ese camión de Cali acá a Santander y le pusimos unas calcomanías de helados y le pusimos como un equipo de sonido arriba, ¿cierto? Que representaba el sonido como de los carritos de helados que hacían tilín, tilín. Y entonces el carro decía algo así como, ya llegó, ya está aquí, el carro de los helados Pingüino, hasta la puerta de tu casa, no te quedes sin probar uno. Ya. Se sabe hasta el Entonces, discurso. el jingle. Entonces, imagínate que intentamos y sin mentirte, Elixir, yo me podía ganar en ese carro de helados, vendiendo helados puerta a puerta, aquí en Santander, ni en las veredas y los pueblos cercanos, lo mismo que yo me ganaba o sea, con la empresa abierta en Cali. Y entonces cuando esa persona me dice eso, yo digo, o sea, si supieras lo que yo puedo llegar a generar ahorita en pandemia, en este camión vendiendo los helados, pues no te atreverías a decir algo así, ¿sí? Y no tenía nada de malo, o sea, a mí no me parecía y no me daba pena porque yo sabía lo que estaba haciendo. Claro. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿y tú cuánto estás generando en tu casa ahorita en pandemia? Ajá. ¿Sí? Y es por eso que en pandemia yo pude seguir normal, estuve seguir normal, porque con mi salado en el camión pude seguir haciendo el dinero que necesitaba. Claro, y es soltar ese orgullo, porque muchas personas no se salen del mundo corporativo, es no, yo cómo me voy a ir a vender helados, o cómo me voy a poner un overol, unas botas, cómo voy a dejar mi corbata por unas botas, si tengo este estatus, ¿no? Pero muchas veces cuando ya volteas la torta y te das cuenta de todo lo que puedes generar más allá de ese estatus profesional, esa libertad, ese tiempo que te puedes dedicar a ti mismo, todo lo que puedes llegar a crecer e incluso impactar la vida de otras personas, totalmente se compensa. Entonces nos quitamos ese paradigma, esa vocecita de ese jefe en nuestra cabeza que dice qué va a decir la gente y vamos por lo que nosotros queremos y podemos construir más. Mira que eso es una de las cosas que yo más pensaba cuando me iba a salir del banco. ¿Qué va a decir la gente? Y vuelvo al tema, de la corbata a las botas. Y yo en ese tema pienso que eso es más el querer aparentar algo que de pronto no estamos viviendo en nuestra casa. ¿Sí? Muchas personas que tienen un super carro, pero pues resulta que deben hasta el alma y que no tienen ni cómo pagar el seguro al carro. Entonces, pero salir de ese, como ese pensamiento es muy difícil porque esa vocecita, ese jefecito hablándote en la cabeza, es a veces difícil de vencer, difícil de vencer y de hecho yo fui muy criticado, de hecho hasta por las amigas de mi mamá, me decían, no, usted todo un profesional, todo lo que se mató estudiando, todas esas noches que se trasnochó, Para nada, botada la ustedes para que esté por allá en otro país, en otra empresa, en una empresa trabajando en reconocida Google. y que su mamá lo vaya y lo visite. Así es, muchas veces he escuchado ese tipo de comentarios, pero más allá de eso, ellos no saben el estilo de vida que yo tengo, ¿sí? O lo que yo hago en un día. Antes de esta entrevista te contaba que pues yo voy a la empresa ya después de las 11 y a las 2 ya voy a hacer otras cosas, ¿sí? Y le dedicas tiempo a tus hijos, te dedicas tiempo a ti, Sí, manejas tus horarios. sí, todo, y de hecho pienso que eso ha sido un tema muy satisfactorio para mi vida, o sea, me acuesto tranquilo de decir, esto es lo que yo quería, ¿sí? Claro. Esto era lo que yo quería y no me imagino una vida diferente, ¿sí? No, de hecho no me la quiero imaginar, no me quiero imaginar una vida en ese otro camino
en el que estuve, no me lo imagino, no me lo podría imaginar. ¿Tú qué le dirías, ya para terminar, a una persona que en este momento está en ese mundo corporativo, así, la corbata, y está cansado, siente como que necesita una escapatoria, pero tiene demasiado miedo a salirse de ahí de pronto a arriesgarse a emprender o a otras cosas y perder en ese intento? Bueno, yo le podría decir que hoy que no tenga miedo a esas vocecitas y que definitivamente si siente que no está en el lugar y que de pronto se está desperdiciando su talento, que se atreva a hacerlo, porque no se va a arrepentir, Yo soy partidario de que uno siente las cosas, uno sabe cuando uno le puede estar yendo muy bien, pero sabe que usted quiere hacer otra cosa. Está en el lugar equivocado. O además de eso que te intriga, o sea, la intriga, como que, güey, ¿qué será si hago esto? Pero muchas veces se quedan en ¿qué será? Yo le invito a que usted lo haga y que haga eso realidad, porque al principio sé que no va a ser fácil porque nada ha sido fácil. Yo pienso que para nadie ha sido fácil, pero que yo le invito a que se dé la oportunidad de retarse y de salirse de la comodidad, porque es que salirse de la comodidad es muy difícil. ¿Sí? Nadie se va a pasar de una cama con aire acondicionado al suelo, una colchoneta sin ventilador, por ejemplo. O nadie se va a bajar de una camioneta a un carrito chiquitico fácilmente, pero a veces hay que pasar por ese desierto para poder llegar a un lugar mejor. Entonces yo le invito a ustedes que se saquen de la cabeza ese jefecito que le habla y le dice, no, estás bien, porque es que muchas veces ese estar bien es lo que no te permite llegar a estar mejor. Esa es mi invitación. Ay, muchísimas gracias, Ceci, Sí. por habernos compartido esta experiencia. De nada. Y a todos ustedes les recuerdo que tenemos entrevistas así como la de César, maravillosas. Aquí abajo les voy a dejar su perfil por si lo quieren seguir, aunque tiene la cuenta privada, creo. Sí. Pero también para que se inspiren de otras historias. Recuerden suscribirse al canal, darle like y dejarnos su comentario. Si tienen algo que preguntarle a César, pues ahí yo se los comparto con muchísimo gusto. Nos vemos en un próximo Despídete, jefe, el que vive en tu cabeza. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias.